Shabbat Shalom de Kulán a todos los Ajín y Ahayot de la congregación La Nueva Jerusalén. Que el Todopoderoso bendiga su santa palabra en este día santo, en este día deseable, en este día agradable que Él nos está regalando en su doble porción, y que Él mismo abra nuestros corazones para escuchar su palabra. Así como cuando Shaul estaba predicando y el corazón, dice, de Ligia se abrió, dice, para escuchar su palabra, ¿no? Entonces, así mismo, que Él nos abra el corazón para poder escuchar esta palabra a fin de ir creciendo en nuestra emuná, para cumplir el propósito para el cual todos hemos sido llamados al servicio del reino, y que por los méritos de nuestro bendito Yahshua Mashiach, su obra siga abriéndose en la luz hacia las naciones que tanto se necesita en estos postreros tiempos en los cuales estamos viviendo. La parashá que tenemos, la 42, Matot, que quiere decir tribus, que del libro de Bamidbar, número capítulo 30 hasta el capítulo 32, y la parashá 43, Masei, salida o punto de partida, que viene desde el capítulo 33 hasta el capítulo 36 y que termina el cuarto libro de la Torá, Bamidbar. Entonces, acerca de la parashá 42, habla acerca de los votos. Dice la palabra del Todopoderoso, Yahweh Sebaot es su nombre, bendito seas. Moshe se dirigió a los jefes de las tribus de los Bené Israel, diciéndoles, esto es lo que Yahweh ha ordenado. ¿Qué ha ordenado? Dice, cuando algún hombre haga a Yahweh un voto y juramento y asuma alguna obligación, no faltará a su palabra, hará de acuerdo a todo lo que se comprometa. Cuando una mujer haga un voto a Yahweh y asuma obligación en su juventud, mientras está en el hogar de su padre. Y ahí viene acerca de que el padre tiene que saber de los votos que hace su hija. Y entonces el asunto de los votos es que se debe mantener un compromiso siempre. El padre de una mujer joven puede anular el voto el día en que se toma. Si no se anula, debe de observarse. Asimismo, el voto de una mujer casada puede ser anulada ¿por quién? Por el marido. Si no se anula, debe de observarse. Se lleva, por eso, aquí, más adelante, después de esta entrada del capítulo acerca de los votos, ¿sí?, represalias contra Midian, ¿no? ¿Por qué motivo? De que los midianitas ¿qué cosa? Habían tratado de desviar al pueblo de Israel, ya que Balak no pudo maldecir, pero por medio de las mujeres midianitas, entonces pudo entrar el pecado en la congregación. Entonces vemos que aquí se lleva una batalla que tiene que ver con retribución en Midian. Después de esto, entonces, asimismo, vemos de que van a haber
una serie de acontecimientos, como los que dice que 1000 soldados de cada tribu son escogidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir a la batalla llevando los vasos sagrados. A la cabeza, Pinhas, quien es el que aplaca la ira del Todopoderoso, como vimos en la parashá anterior, ¿no? Sí. Y entonces él es delegado para ir a la batalla, sacerdote, porque él se le otorga, siendo un sobrino, también el sacerdocio, un sacerdote a la batalla. De ahí, como antecedente, vemos de que en las conquistas, ¿sí? En las conquistas españolas, iba un metiche ahí, ¿no? Por ese motivo, ¿sí? Que no cumplía lo que tenía que hacer, sino que más bien iba a ¿qué cosa? A la codicia. Entonces vemos de que los líderes de Midian son asesinados, las ciudades son destruidas y el botín se lleva a Moshe y Elazar en las llanuras de Moab. Podemos decir de que, como el mensaje de esta parte, de que la capacidad de un padre o un esposo para anular un voto no encaja tan bien actualmente con las sensibilidades modernas, ¿sí? Actualmente eso no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer votos o juramentos, cualquiera hace votos, cualquiera hace juramentos, ¿sí? Pero eso es votos o juramentos delante de ¿quién? De los hombres. Aparentemente dicen que hacen delante del Todopoderoso, pero sencillamente si lo cumplen bien y si no lo cumplen, ellos van igual bien. El hombre no lo condena. No, exacto, nadie los va a juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente son personas que no están dentro de un pacto, porque si estuvieran dentro de un pacto, entonces, claro, ¿sí? Aunque ciertamente no se puede decir de que ahora se puede verificar estos votos, anular estos votos, pero sí queda ¿qué cosa? De que personalmente el que hace el voto tiene la palabra de cumplimiento, la responsabilidad, por el motivo de que el que hace el voto lo hace en el temor, en base a la convicción de su fe, de su emuná. Entonces, así es. Que se compromete. No, es que, mire, yo el próximo Shabbat voy a traer algo de picar, dice, para la mesa de la cena. Entonces ya usted se compromete, está haciendo un compromiso, está haciendo un voto. No para el hombre, sino para allá. Así es. Porque la mesa es para el Abba, que la bendice y de ahí es que Él nos las da. Es el regalo. Entonces ese es un compromiso. Lo que los hombres ciertamente dentro de este contexto eran los que tenían la responsabilidad mayor en el cumplimiento dentro de cada familia, porque aquí lo que está indicando es un padre sobre su hijo. Entonces son los hombres los que llevan siempre la responsabilidad. Asimismo tiene que ser la responsabilidad de la observancia en cuanto a las responsabilidades de quienes están, por así decirlo, subyugados a la cabeza del hogar, ¿sí? Porque todos tienen una responsabilidad. Un núcleo familiar es ¿para qué? Para construirlo. ¿En base a qué? En base a muchas tareas, muchas obligaciones. El padre vela ¿por qué? Por el sustento y el alimento, el bienestar. Pero asimismo, el que recibe tiene también ¿qué cosa? La obligación, ¿no? De responder a ese beneficio. Eso tiene que ser inculcado
Pero lamentablemente dentro de nuestra sociedad eso se ha desvanecido prácticamente. O desvalorizado. Así es. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que bien le parece. Y entonces se ha metido este concepto que le está haciendo un gran daño a las familias. El concepto de que dicen, bueno, cada molino jala Cada agua para su propia agua. ¿Sí? Cada agua jala para su molino. No, porque el molino es el que jala, el agua no va a jalar al molino. Es el molino el que jala, el agua. El molino se mueve por el agua. Sí, eso Entonces, ¿quién tiene que traer al agua? El molino. ¿Sí? Pero se dice que cada agua jala para su propio molino. Así es, ¿no? ¿No? O sea, cada agua es ¿qué cosa? Cada persona jala para su propio peculio, interés, así es. El molino es el interés. El molino es el ego. ¿Sí? Sí. El agua son las personas y el molino es el ego. Y entonces por eso, como dice en Hechos, al principio, ¿no? De las nuevas congregaciones, ¿no? No que eran recién, no, congregaciones hubieron desde este tiempo, no. En esas eran congregaciones que ahora estaban guiadas por el Rúa, ¿no? De la Torah viva. Entonces dice, tenían todas las cosas en común. Así, amén. Ahí no había cada agua jalaba su molino, no. Todas las cosas en común. Entonces actualmente así son las familias, ¿no? Que cada agua te dice, o sea, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Entonces, y tú verás quién te ayuda, cómo te ayudas. Esos son los hijos de Dios, como se dice. Porque si tú le preguntas, ¿eres hijo de Dios? Sí, claro, hijo de Dios de este mundo. Del Dios de este mundo que vino, ¿qué cosa? A robar, a matar, a destruir Y a quitar. el hogar, a quitar, sí, poniéndoles un molino. Y entonces el mundo está evolucionando, como dicen muchos. La humanidad evoluciona, como muchos dicen. ¿Evolucionan qué? Porque hay tecnología, Hay ciencia. hay conocimiento. Sí, pero eso, La ignorancia también. así es, ha traído oscuridad sobre los cimientos de un núcleo familiar. Eso es un cáncer, eso. Es un cáncer, donde nadie ayuda a nadie. Nadie quiere extender la mano al otro. ¿Y qué cosa? Porque aún de padre se transmite a hijo eso. Qué gran pecado. El día del juicio, no sé, sinceramente. No sé cómo va a ser eso. A mí sí me da temor, porque conforme voy conociendo al generoso, porque cuando recitamos el Birkat Hamazon, ¿qué decimos? Que Él es el bondadoso, Él es el generoso. Entonces, si el hijo tiene un padre generoso, el hijo también tiene que ser generoso y bondadoso como es su padre. No puede ser otra cosa, no puede ser codicioso, avaricioso. No puede ser. Lo que sí sé es que es hijo de Hasatán, eso sí, porque ese es el que destruye, el que roba, el que quita. Ese sí. Entonces está identificándose. Así que toda persona tiene que asumir los compromisos que de tal forma de que lo que yo digo debo de hacer y que mi palabra es mi palabra. Acuérdense que Shaul dice que no puede haber una palabra diluida en nuestra forma de decir, ¿no? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que no sea no es que tal vez, quizá, a lo mejor, no.
O es sí o es no. Eso es lo que dice un Bené Israel. El hijo del mundo no. Ese es quizás, tal vez, a lo mejor, ¿no? No te dice sí. No. No nos podemos resentir porque nos dicen no, porque yo conozco, debo de conocer el corazón de mi hermano, que por qué es no. Y no debe de causar resentimiento, porque a veces sí causa resentimiento cuando queremos algo, un favor, pero lamentablemente no está al alcance del hermano. Y entonces pensamos o nos creamos una idea de que no, es que yo tengo un hermano de que nunca me va a decir no, y que siempre me va a decir sí. Y entonces, en el momento que me dice no, me resiento. ¿O no ocurre? ¿Ah? Humanos somos, estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Y entonces es imprescindible aceptar lo que la palabra nos desnuda. ¿Cómo nos va desnudando? ¿A fin de qué? Como dice, que tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Porque es necesario de que el viejo hombre quede ahí, vaya siendo desnudado por la Torá. ¿A fin de qué? De ser revestido como un nuevo hombre, en Yahshua HaMashiach. Pero, ¿cómo me voy a revestir? Si no vengo al espejo, que es la palabra, para verme cómo estoy. Si estoy barbudo, peludo, pelón, melenudo, mechudo. ¿Sí? Entonces tengo que venir. No puede pasar esto de nuestras vidas, de nuestro diario vivir. Que tenemos que, ¿qué cosa? Que también tenemos que alimentarnos de esta palabra. Amén. Porque no solamente de pan vamos a vivir. ¿O usted piensa vivir solamente de pan? No, tiene que también de la palabra. Y la palabra es para masticarla. Tal vez aquí no la entiendas, pero ya vas, tienes un audio, un medio, y escúchala de nuevo. Tienes toda la semana para ver, rebuscar y ver. Ahí yo subí sobre el asunto de la creación, ¿no? Bien interesante está, es bastante, por eso puse, es tediosita, pero pueden irla desmenuzando poco a poco. Acerca de la teoría científica contra la teoría de la fe. Si son tantos los miles de millones de años, como se dice. Y qué interesante, porque hay un punto de partida, como dijo Maimónides, que dice de que, claro, pues sí, el primer día, por eso dice, no se cuenta como primer, sino como uno. ¿No? Si se dice el primer es porque llegará un segundo. Pero al no haber, entonces, si no, decir uno quiere decir que no. Entonces, da el espacio. ¿Da el espacio de qué? De que no había el tiempo. Muy bueno, o sea, ¿para qué? Pero hay que seguirla trasteándola, ¿no? Moshe, después de esto, vemos de que está enojado porque las mujeres se han salvado en la represalia, ¿sí? Tienen que ser purificados. En el versículo 15, Moshe les dice que por qué habían dejado con vida a todas las mujeres. En el 14 dice que Moshe se enojó. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran que habían sido trampas para los asuntos ilícitos de Baal-peor. ¿Sí? Habían seducido a los... Y por eso él ordena la muerte de ellas. Entonces, asimismo, después de esto, Eleazar enseña ¿qué cosa? A que los utensilios de guerra que habían sido de parte de quién, de los midianitas, ¿sí? Tenían que ser purificados. La manera de purificarlos, ¿por qué? Porque eran objetos entregados ¿a quién? A los dioses. A ídolos. A ídolos, ¿no? Entonces, asimismo, tenemos que ser también nosotros, ser astutos, como dicen, ¿no? Si de aquí a mañana, uy, hermana Mariuxi, le regalo ese cubierto,
ese cubierto de plata, que era de mi tatarabuela. ¿Y usted qué hace? Bien, gracias. Bien, gracias, chévere, toma, venga. Le dice el esposito, venga, sírvase, y un estreno. Solamente, ¿qué hizo? Ahí la derrabó, le enjuagó nada más. Pero la Torah nos enseña, sí, tú sabes, el tatarabuelo que habrá sido, ¿no? ¿Qué pecados habrá cometido? Todo se transmite, fue utilizado. Entonces, como dice, el espíritu de esa persona se pega ahí. Y entonces eso hay que purificar. Hay que purificarlo al fuego. ¿Sí? Al fuego. Y nosotros también sabemos hacer tefilá, ¿no? Entonces, hay maneras de hacerlas, ¿ves? Eso cómo nos va enseñando, ¿sí? Aparentemente, dice, ¿no? Pasó y dice que... ¿Y la aplicación? Y en ropa también pasado. Así es. También. Tiene que ser lavada. También, claro, que la ropa no la vas a tirar al fuego porque no te va a quedar nada. Tiene que ser lavada. Tiene que ser Pero bien tiene lavada. que ser lavada. Bien lavada. Sí. Claro. También se con agua caliente, pues no. Claro. No problema. Ah, ¿Sí? caliente Porque aquí te arriba. dice que qué cosa, lo que era plata, dice el versículo 23, todo lo que pueda resistir el fuego pasará por el fuego y será purificado, y las aguas de la purificación ceremonial las rociarán sobre ellos, pero todo lo que no pueda resistir el fuego lo sumergirán en agua. ¿Sí? ¿Sí ves? Pero que tiene que ser purificado, tiene que ser purificado. Mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. Hasta en eso, ¿sí ves? Hasta en eso nos enseña la Torah. Tú coges nomás, ay no, sí, coge. Como a veces decimos, ¿de qué muerto se? Entonces vemos de que la muerte de ellas, Eleazar enseña a pasar los utensilios midianitas a través del fuego y del agua antes de usarlos. El vasto botín está dividido. Entonces van y se dan diezmos. Y ningún soldado, dice, increíble, dice que ningún soldado cayó en la batalla. ¿Sí? ¿Por qué motivo? ¿Y por qué ahora hay muertos en las batallas del pueblo de Israel? Por eso dice, no porque todo sea Israel, es Israel. Porque muchos hay que, sí, son nacidos en Israel, pero no están dentro de un pacto con el Todopoderoso. Y que saben que tienen qué cosa, que purificarse, tienen que cumplir los mandamientos. Cumplirán Shabbat, pero será, digamos, con el corazón. Lo harán por obligación. O sea, todo eso tenemos que ver, porque esto es una muestra de que en un conflicto el Todopoderoso a los suyos los guarda. Y estos, dice, en un agradecimiento, entonces vienen y entregan el botín, lo que les toca, para ser repartido entre el pueblo. Es los procedimientos de guerra que están establecidos en la Torah y que esos no pueden ser cambiados. Tienen que seguir cumpliéndose. ¿A fin de qué? A fin justamente de que el pueblo sea protegido Y bendecido. y bendecido. ¿Y eso qué cosa? Cause admiración de los otros pueblos. Es decir, no podemos pelear contra esto porque siempre nosotros vamos a hacer lo que tenemos las bajas. Y ellos nunca. Ellos siempre, ¿qué tienen? ¿Qué Elohim es que los protege? Aplicado a nosotros también, a sí mismo, que nunca nos debe de ir, como dice,
no nos debe de ir mal. ¿Cuál es el problema de que las cosas no nos salgan como queremos? Porque el día a día es una batalla, ¿o no es así? Amén. ¿Sí? Porque los enemigos son, dice, los de nuestra misma casa son los primeros enemigos. Son los primeros. Pero así mismo, mientras tú sales porque tienes que ir allá más acá, entonces te vas a topar enemigos. Pero para eso necesito estar delante. Y justamente también más adelante dice que el pueblo tenía que ir delante del Todopoderoso. Y eso es indispensable para nuestra vida. Él nos está prometiendo como pueblo al comienzo del libro de Shemot, de Éxodo, acerca de qué? De las enfermedades. Que no habría enfermedad. Pero sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Sí, enfermedad. Nos enfermamos. No es que todo el mundo se enferma. No, pero es que aquí hay una palabra. Y él dice, él no es hombre para que mienta. Si él está diciendo eso, él tiene que cumplirlo. Pero, ahí viene mi parte. O sea, el que está fallando es el dador del pacto o el que recibe el pacto. El que recibe, soy yo el que estoy fallando. Yo soy el que estoy fallando. Entonces tengo que revisar mi vida cómo está delante de Él. Mi compromiso. Porque a Él le costó su hijo, su más amado, en quien tiene complacencia. Eso le costó a Él por lo que yo soy. Entonces, eso tiene que ser, como dice, una conciencia acusatoria en mi vida siempre. De saber de que no, Él dio su hijo por mí. ¿A fin de qué? De que por Él yo sea sano, sea salvo. Y entonces tengo que hacer las cosas como Él quiere. No como yo pienso que son. Pero para eso está la palabra. Tengo que leer la palabra para saber cómo es que Él quiere las cosas. No como yo me imagino que deben de ser. No, no existe. Aquí no hay nada superlativo. Aquí es absoluto. La verdad es absoluta. Entonces, tenemos de que este botín va a ser dividido en partes iguales entre los soldados y el resto de la población. Dice que habían 1000 por cada tribu, o sea, 12,000. Y el censo era como de más de 600,000. Si esto tenía que ser dividido en partes iguales, entonces aquí va a haber, los que fuimos a la guerra somos pocos y tenemos que recibir lo mismo que los 600,000 que no fueron a la guerra, porque el reparto es igual. ¿Sí? Pero como hombre pienso en eso, pienso en igualdad, pero el Padre piensa en equidad. Él da equitativamente, Él no da igualitariamente. El hombre da igualmente. El hombre piensa que porque da igual, ya es bueno. Se cree hasta más bueno que el Padre. No. El abacador demanda de que seamos equitativos. Si así no estuviste, también te corresponde. ¿O no es así? Así. Y aún las leyes humanas están así trazadas. Una herencia se reparte. Si no está el padre de esos hijos, porque ya no está en esta existencia, ¿quién la recibe? Los otros hermanos se reparten ese botín. Ellos también reciben. ¿O no es así? Así lo estipula la ley del hombre. ¿Por qué? Porque en base a la Torá, de que las hagan es otra cosa. De que se hagan los sapos, dijo, los sabidos es otra cosa. Y eso no le agrada a la vaca. Y eso nosotros siempre, por eso tenemos que, aún viendo, esto por decirlo así, pero cuando tú veas el reparto de un chupete, por decirte, y tú veas que no hay equidad, tienes que quedarte callado. No, yo sabiendo
tengo que decir, no, ¿qué pasó? ¿Qué es un chupete? No. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si eso yo lo dejo pasar, eso se me va a demandar. Cuidado, porque eso yo lo sé, no es que no lo sé. Yo sé que el ABA es equitativo. Y cuando se trata de reparto, vuelta digo, así si hay un chupete que tú veas, corrige. Si son tus hijos más todavía, tienes que corregir. Porque tenemos que enseñar la equidad, no la igualdad. La igualdad la enseña el mundo. ¿O no es así? Cuando usted va a defender por justicia y por derecho, nuevamente la pregunta que siempre hago. No, yo voy a defender ¿por qué? Por derecho, ¿no? Él tiene derecho, pues también. Claro. ¿No? Tienen derecho. Así haya sido criminal, tiene derecho. Sí, con respecto al derecho también. Vamos a ver hoy día también, en esta parasha. ¿Qué es más importante? ¿El negocio o la familia? En el capítulo 32, el versículo 4, dice respecto a las tribus de Galaad, que los descendientes de Rubén y los de Gad poseían muchísimo ganado, y al darse cuenta de que Jazer y la tierra de Galaad eran apropiadas para el pastoreo, los descendientes de Rubén y los descendientes de Gad dijeron a Moshe, al sacerdote Elazar y a los príncipes de la congregación, que la tierra que conquistó delante de los Bené Israel es una tierra apropiada para el pastoreo, y tus siervos poseen ganado. Y tus siervos poseen ganado. Importante. Versículo 4, mira. Y tus siervos poseen, ¿qué poseen? Ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia delante de ti, que sea entregada esa tierra en posesión a tus siervos, no nos hagas cruzar el jardín. Bueno, los hijos de Gad y Rubén dijeron que tenían mucho ganado, pero ¿qué pasa aquí? No mencionan a sus hijos. En el versículo 16 vemos de que dice, ellos se le acercaron diciendo, ¿qué cosa? Aquí edificaremos rediles para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Ahora ya meten a los niños. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Sigue, va adelante ¿quién? El ganado va adelante y los hijos van atrás. ¿Cuál es el asunto? El mensaje de la parashá. Que vemos de que, de acuerdo a estas dos tribus, el ganado es mencionado antes que los hijos. Y ambas tribus, si vemos los censos, ellos habían menguado durante los 38 años. Las otras tribus habían crecido, pero estos, coincidencialmente, habían menguado. ¿Qué estaba pasando? Estaban más interesados en sus negocios que en su familia. Ese es el eterno problema del hombre, que siempre está, ¿qué cosa? Más interesado en qué? En el trabajo, la familia después. Es que tengo que trabajar porque si no, decía un amigo, ¿cómo comen mis tigres? Porque mis tigres comen bastante. Y entonces tengo que trabajar bastante. Y el cuidado de los tigres, no importa. Es que entre tigres se pueden comer, pues, mientras tú no estás. Entonces, vemos que el hombre siempre trata eso, de que no es malo superarse, pero todo tiene que tener, ¿qué cosa? Su equilibrio, Un equilibrio, su punto. un orden. Pero el mundo actualmente, la sociedad, ¿cómo está? Tanto el hombre como la mujer a trabajar. Los hijos, ¿quién sabe con quién quedará? No lo sabes. Sí, en guardería. Entonces, ¿A quién confían?
No, es que la situación está siempre fue difícil la situación. ¿Cuándo dice que vivían alegres, todos tenían, a todos les sobraba? Si el mundo, ¿por qué es que el mundo ha estado en conflicto? Siempre. Porque es obediente. Porque sí, porque no ha habido una obediencia, un sometimiento. Y por eso mismo ha habido esta parte. Falta de Necesidad. La guerra, el conflicto, por querer cubrir necesidades. Necesidades que a veces no son ni necesarias, por así también decir. Pero el mundo está así, metido en esto. Y los hijos van atrás. Y esto es lo que están presentando estas tribus aquí, que a ellos más les interesaba. Entonces vemos que Moshe corrige esta actitud en el versículo 24. Les dice, edifíquense, ¿sí? Pues ciudades para sus, ¿qué dice? Para sus niños y rediles para sus ovejas. Miren que ellos en el versículo 16, ¿qué le dice? Edificaremos, ¿qué cosa? Corrales para nuestras ovejas. Y después los hijos. Y Moshe, que cuando viene le responde, ¿qué le dice? Le dice lo mismo. No. Sí, edifíquense pues ciudades para quién? Sí. Para sus ovejas y rediles para sus hijos. Así dice. No, les corrige. Aparentemente sí ves. Leo y no pasa nada. Pero la Torá, o sea, esto es tan sabio Pone el orden y la importancia que nos enseña, por eso es la instrucción, para poder, ¿qué cosa? Para poder saber, cumplir el propósito al que fuimos llamados, al que fuimos creados, para eso nos puso en esta existencia. No nos puso ¿para qué? Para crecer, para comer, para vivir, para reproducirme y para después morir. No, ese concepto lo tiene el que cree que viene de una evolución, de una involución, del neandertal, del mono en pocas palabras. del gargajo de un extraterrestre, de todo eso. Pero el que sabe, cree y acepta que eres una obra, eres la corona de la creación del abacados, entonces te interesa esto. Debe interesarte cuál es el propósito. No estarme lamentando, quejando. Y también vamos a ver esto. Entonces vemos que Moshe corrige este asunto. La actitud de Rubén en cuanto a sus hijos es lamentable. ¿Por qué? ¿Te acuerdas en Bereshit, capítulo 42, 37? Génesis 42, versículo 37. Dice, Rubén dijo a su padre, darás muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Darás muerte a mis dos hijos si no te los traigo. O sea, no le interesaban los hijos. O sea, por eso se heredan las cosas. Muchas cosas que nos suceden, que nos pasan. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Porque son maldiciones heredadas. Acuérdate que el hombre con lo que habla, ata. Y yo no sé quién sabe qué habló. Mi abuelo, mi tatarabuelo. Y es posible que me alcanzó. Es posible. Pero por eso es que la oración eficaz de cada creyente tiene que ir también hacia atrás. Pero esto nos da, lógicamente, el estudio de la Torá. ¿Sí ves? Me da la guía. Oye, ¿y acuerdas lo que me estás enseñando el Ruach HaKodesh? Entonces, si estoy viviendo este momento, debe de ser por esto. Entonces, voy a romper esa atadura. Te meterás ahí en un buen ayuno.
Un buen tiempo de oración, a doblarte, a desparramarte, a fin de cambiar estas cosas. Sí, es una realidad, porque si no fuera así, no estaríamos viendo esto. Rubén, la tribu, vuelta te digo, si ves los censos y cuentas, ellos fueron menguados. Y es más, de acuerdo a lo que va a seguir más adelante, como ellos se quedan en esta zona, ¿qué sucede con estas dos tribus y media? Son los primeros que se van al cautiverio después. Más adelante. ¿Por qué? Porque Rubén al principio, ¿qué dijo? Puso a los hijos para muerte, no para vida. Entonces, ves lo que ves. Oseas, el profeta Oseas, capítulo 6, 8, dice: Gilad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. La zona oriental del Jordán, donde se establecen estas dos tribus, era muy conflictiva. Por eso es que más adelante vas a ver que estas, en cuanto a las ciudades de refugio, ¿sí? En el capítulo 35, estas ciudades van a necesitar ¿qué cosa? 3 ciudades de refugio para 2 tribus y medias. 3 ciudades de refugio para 2 tribus y medias. Mientras que las otras tribus, para las otras 9 y media, necesitan 3 también. Pero 3 para más. Y aquí son 3 para menos. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Que seguía siendo conflictivo, porque las ciudades de refugio no eran para qué, para que vayan a retiro espiritual, por si acaso. Si has leído, no iban a retiro espirituales. Las ciudades de refugio eran para los criminales, para los alevosos y para los no alevosos. Los homicidas. Pero igual iban ahí. Pero eso no quiere decir que estos criminales iban a qué, a estar descansando, a estar jugando, chateando. No, porque en esta ciudad de refugio van a estar ¿quiénes ahí? ¿Controladas por quién? Por los levitas. ¿Y los levitas eran los encargados de qué? De enseñar Torah. Entonces esta gente iba ¿qué cosa? Comida, bebida, abrigo, sí, pero Torah también. Igualito sucede ahora, ¿no? Así mismo, ¿no? Comida, bebida, buena comodidad y Torah, ¿no? Torah, trago, droga y sexo, todo eso es lo que tienen. Y se rehabilitan por eso. No, esto es lo único que puede rehabilitar al hombre. Amén. Es la palabra del Todopoderoso. No hay más, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no. Amén. No, el hombre, la ciencia no puede rehabilitar al hombre. El que puede rehabilitar al hombre es el propio Creador que habla a través de su palabra. Amén. No hay más vuelta. Así es. ¿Hasta cuándo cavilean, dice las naciones? 3 tantas veces se repite aquí, delante del Todopoderoso. Capítulo 32, 20. Entonces le dijo Moshe: si hacen esto, si se arman en presencia de Yahweh para la guerra, y todos ustedes cruzan armados el Jordán delante de Yahweh, hasta que Él destruya a sus adversarios ante ustedes, luego que la tierra haya sido conquistada delante de Yahweh, entonces regresarán y quedarán libres de culpa delante de Yahweh de Israel. Así esta tierra será suya por posesión delante de Yahweh. ¿Por qué repite tanto? Delante de Yahweh, delante de Yahweh, delante. ¿Sí te has dado cuenta? Importante cuando tú leas que cuando la palabra te repite una cosa, otra y otra, es porque quiere que le tomes asunto. No lo dejes pasar. No piense de que porque Moshe era gago que repetía, que cacareaba la misma palabra cada rato. No, es porque hay algo importante. Pero si no lo hacen así, habrán pecado contra Yahweh y sepan que sus pecados los alcanzarán. ¿Qué es lo que si no hacen así? ¿Qué es lo que van aquí? Que van a la guerra. A la guerra, la guerra es para ti y para mí, ¿qué cosa? Ir a la frontera a pelear con los peruanos. No,
Es el conflicto diario que tenemos con tu familia, con el vecino, whatever the name, como dice. Está con los vecinos. Pero ¿quién tiene que ir siempre delante de ti? El ángel. ¿Ah? Tu boca. Es que si él me insulta, yo lo insulto más. Es que si él es peleón, yo soy más peleón que ti. ¿Ah? Es que tú no sabes. Así actúa un Bené Israel. No. ¿Cómo actúa un Bené Israel? Dice, delante, o sea, Yahweh va delante tuyo. ¿Para qué? Para que Él es el que va a pelear por ti, dice, no tú. Pero si Yahweh no está delante de ti, entonces, claro, vas a pelear tú, humanamente, con mis defectos, con mis errores, con mis frustraciones, con todo, con lo que me hago igual al otro. Y entonces, ¿sí? Pelea perdida, mal testimonio. Ahí está, ¿ves? Si lo viste es el hermanito. Hasta se sacó la camiseta para pelear, lo invitó a pelear. Y es hermanito. ¿Por qué? Porque no tengo esto en mi corazón, en mi mente, que Él va siempre delante de mí. Y entonces, por eso yo soy sujeto a lo que Él ordena, a lo que Él manda, a cumplir nuevamente. Antes decía, ¿qué cosa? El compromiso que tengo. Sí, sí, no, no. Siempre. Entonces vemos que delante de la palabra hebrea es lifnei, que viene de panim, la raíz panim, que quiere decir cara, rostro, que lo sabemos. Entonces lifnei literalmente quiere decir ante las caras de, ante las caras de, porque panim es plural, caras, no es cara, ante las caras de, o sea, ante las caras de Yahweh. Las caras de Yahweh, ¿qué serán? O sea, son sus atributos. Que Él es misericordioso, que Él es benévolo, que Él es compasivo, que Él es amor, que Él es sí, Él es fuego consumidor. Pero Él va adelante y Él se buscará ahí. Pero yo voy es con qué? Con la palabra de Yahweh. Con el dominio propio que Él me da. ¿Sí? Así voy. Entonces dice, ante el rostro de Él. Moshe quería enseñar a los hijos de Rubén y Gad que tenían que aprender a hacer las cosas no delante de los hombres, sino delante de quién? De Yahweh. Que las cosas se hacen no delante de, o sea, no delante de los hombres como hombres, sino delante de los hombres, delante de Yahweh. Echan sobre Él La carga. las cargas del mismo. No. No, mis cargas, tus cargas. Y Él no va a hacer. Él hará, dice. Él hará. ¿Y por qué no lo hago? Porque tal vez no confío en Él. Porque tal vez yo no lo sabía. También, ¿no? De pronto, tanto tiempo, yo no sabía que había ese versículo. De pronto, puede ser. Pero así dice. Porque Él tiene que ir delante mío. Él es mi padre. O Gabrielito va delante del papá. El papá va delante de Gabrielito. Cuando, a ver qué pasa con el hijo. Así es, ¿no? Entonces así, mi abacadoba tiene que ir delante mío en todo asunto. Deuteronomio 11, versículo 12. Su mirada está observándonos todo el tiempo y sus ojos están puestos ciertamente de una manera especial sobre la tierra de Israel. Porque aquí el asunto está respecto a quién? A los Bené de Israel. Y dice Devarim 11:12 que dice que los ojos están siempre sobre esta tierra. Es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. Es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. ¿Por qué mueren los soldados? Si es una tierra
que dice que Yahweh tu Elohim la cuida. Y ni deberían tener cúpula de hierro, ¿no? Pero ya sabes cuál es el problema. ¿Sí? Y los ojos de Yahweh, tu Elohim, están sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año. O sea, ¿para qué? Por si acaso no, es que es Rosh Hashanah, entonces debe estar descansando. No, desde el comienzo hasta el fin. O sea, no tiene límite. Es una promesa que se le dio a los Bene Israel, pero las cosas sucedieron como suceden, porque ya lo sabemos. El Salmo 24:1, del Adón es la tierra y todo lo que hay en ella. De él es la tierra, para que no se diga, no, es que solamente en Israel, no. De él es toda la tierra. Y los ojos de él están sobre toda la tierra también. ¿Por qué? Porque él es omnisciente. Entonces por eso es que tenemos que siempre tener este propósito. De que nuestra vida siempre tiene que ser manejada delante de él, en todo lo que hagamos. ¿Quién se quiere quedar en Mará? Ahora es la pregunta. 33:9. Dice, emprendieron la marcha desde Mará y llegaron a Elim. Entrando ya en la Parashá 43, Masé, que es salida, 33, que empieza en este capítulo. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2 que Moshe registró por escrito los puntos de partida, Masé. Son todas las jornadas que hubieron de todos los viajes. Y entonces, interesante que aquí en este punto del versículo 9, que dicen que respecto a que ellos habían emprendido una marcha y estuvieron 3 días en el desierto. 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mará. ¿Y en Mará qué ocurrió? De acuerdo a Éxodo 15, versículo 22, ¿sí? También puedes ver en Salmo 106, versículo 12. Salmo 106, versículo 12. Vamos a ver, que nos explique qué pasó. Salmo 106. Dice, versículo 12, entonces creyeron en sus palabras y entonaron alabanzas por sus obras gloriosas. ¿De dónde viene esto? Del 11 que dice que las aguas cubrieron a sus opresores y ninguno de ellos sobrevivió. O sea, un juicio en la salida de Egipto. Eso es lo que está narrando el Salmo, ¿no? De un juicio donde el pueblo salió aprobado, pero los que verdaderamente eran culpables murieron ahogados. Y de acuerdo a la costumbre oriental, así se determinaba la culpabilidad. ¿Sí? Entonces dice qué cosa, que ellos, entonces, al ver todas estas cosas, ¿sí? Ya la sabes qué ocurrió, ¿sí o no? Amén. No va a decir que no te acuerdas. Amén. Ya. Creyeron, dicen sus palabras, y entonaron alabanza. ¡Aleluya! Bendito seas, alabado seas. Te alabo, roca mía, esperanza mía, mi libertador, Cabeza mía. lo mío, porque soy cabeza. ¿Ah? No eres pueblo. Pero dice en el 13, pero a pesar de todas estas alabanzas, se olvidaron pronto del oído. Y no confiaron en su consejo. ¿Y qué pasó? Entonces se desenfrenaron en sus concupiscencias en el desierto. 3 días en el desierto. O sea, no aguantaron 3 días de alabanzas, 3 días de algarabía, de cántico. ¿Ah? Y en 3 días que ya no había agua, ¿qué pasó? Empezó la quejadera. Y se desenfrenan en sus concupiscencias en el desierto. ¿Y qué pasa? Provocaron.
provocaron la ira de Yahweh. a Elohim en la soledad. Y aunque lo provoques, como Él es bueno, dice, Él les concedió lo que pidieron. Aunque como dice la propaganda, no se lo merecía. Pero como Él es bueno, le concedió. Aunque lo provocaron. Cuando yo murmuro, me quejo, eso es provocarlo. Mejor quédate callado. Estoy pasando en el desierto 3 días y no veo nada. ¡Qué chévere! Ahora sí, me fui a sumergir a Taura ahí, ¿ah? Y de ahí para acá, me faltó el agua. Y empiezo a murmurar. Mejor me voy, mejor me quedo, mejor no voy, mejor me olvido. ¿O no ha pasado así? Se fueron algunos. Porque no soportaron los 3 días. ¿Sí? Y están quejándose. Es que me duele. Me duele el cuerpo, me duele el bolsillo, me duele todo. Que seguirá doliendo. ¿Por qué? Porque no confiaste, dice. Y se empiezan a desenfrenar. ¿En qué sentido? Es que se hacen iguales a los del mundo ya. ¿Sí? Ya se hacen vuelta panas allá. Ya son panas otra vez. O sea, se regresaron. Y entonces vemos de que el pueblo había cruzado 3 días caminando, no iban en camello por si acaso, en el desierto, después de haber cruzado el mar de Cañas, y llegan a Mará y no hay agua para beber. ¿Por qué? O sea, aguas había, no es que no había, sí habían agua, pero ¿qué pasaba con estas aguas? Eran amargas y no eran aptas. ¿Ya? Eran aguas amargas. Entonces se ve una ilusión frustrada y entonces murmuran, ¿qué beberemos? ¿Y ahora qué? Allí el pueblo es probado, pero llegan a Elín y ¿qué encuentran? En el versículo 9 del capítulo 33. En Elín había 12 manantiales de agua y 70 palmeras y acamparon allí. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Las 70 palmeras representan a las naciones, 70 naciones. Las 12 aguas, manantiales, son las 12 tribus. ¿Qué es el mensaje? Que la tribu tiene, el Bené Israel tiene que ser ¿qué cosa? Manantial de agua de vida para las naciones. A pesar de que estés en el desierto, pero siempre va a haber la provisión sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural que ocurre. Es algo sobrenatural. O sea, siempre tengo que tener esa confianza de que algo sobrenatural tiene que pasar. Pero para eso tengo que clamarle. Por eso que cuando tú oras, por eso dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con entendimiento. Orarás con el Espíritu, pero orarás ¿con qué? Con entendimiento. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, estoy pasando por este asunto, pero yo me acuerdo que tu pueblo cuando salió y se quejó, yo también me he quejado, no puedo decir que no. Estoy en el desierto todavía, quizás ya son 3, no sé, 4 días, no lo sé. Pero tú dices, tú igual, aunque te enojaste, te molestaste, sin embargo, dice ¿qué cosa? Que tú Lo cumpliste. Dice el Salmo, el 14, ¿no? Y los sustentó, les proveyó, les dio. Aunque se molestó, dice. O no dice, no le dije ahorita. Entonces así mismo, yo reclamo, yo te pido, Padre, ábreme, dame ese oasis. De acuerdo a tu palabra, tú hiciste esto. ¿Acaso hay algo imposible para ti? Lo posible es mío, lo imposible es tuyo. ¿Para qué? Para que tú seas exaltado, para que tú seas bendecido, para que yo proclame. Aleluya. No, claro, a veces recibes y te quedas callado. Y ahí está lo malo. Porque lo que tú recibes, tú tienes que proclamarlo. Porque tú lo estás bendiciendo, lo estás santificando, lo estás exaltando.
Y eso hay que hacer con él. Amén. A veces recibimos y vea, no, que nadie se entere. ¿Y por qué? Es que si después se entera el Roy me va a pedir rapidito el diezmo, me saqué la lotería y no quiero saber. No, todo lo que recibas tienes que proclamarlo. ¿Te sanaste? Proclámalo, bendilo. Recibí la salud, la sanidad. La alacena estaba vacía. Y ya bueno la llenó. Y si no lo quieres, porque no te da vergüenza, ahí está, más que sea en el grupo WhatsApp, escríbelo, más que sea ahí. Pero anúncialo. Anúncialo. Bueno, si te escriben, si quieren. Antes de ayer, hermano mío, me tocaron la puerta y me llevaron 2 libras y 2 libras de pan, una vez. Acabó de Elohim, hermano. Acabó de Elohim. Aleluya. Anuncia. Aleluya. Bendito sea. Aleluya. Por eso no me calle, por eso me puse de testimonio. Aleluya. Entonces, para dar la palabra de vida y el espíritu de vida a las naciones, ese es el propósito de los Bene Israel. Para que los que beban del agua que sale de Israel reciban bendición y producir mucho fruto. Ahora, ¿tú te quieres quedar en Mara? ¿En Mara? No. ¿Alguien se quiere quedar? No. No, hay que seguir, pero hay que clamar. Hay que clamar para poder salir de ese Mará, para que se abra ese oasis, para que nos dé esa verajá que necesitamos. Él sabe, pero vuelta te digo, sí, este pueblo murmuró, yo no soy diferente, lo podré hacer, él se volverá a enojar, lo volverá a hacer, pero él como es muy, pero muy todo, Muy bueno. él lo va a hacer, va a satisfacer. El sitio de Mará es un lugar de amargura y todos tenemos ilusiones frustradas, todos murmuramos y no podemos ir a contaminar a los que están a nuestro alrededor, porque murmurar es contaminar. Así que tenemos que siempre pedirle al Todopoderoso que revele lo que pasó en el árbol, porque dice que fue un árbol que cayó, ¿no? E hizo dulce las aguas amargas. ¿Y ese árbol quién es? El árbol de vida, la Torá, Yahshua. Él es el que tiene que quitar las amarguras de mi vida. Tengo que dejar que ese árbol caiga. ¿Qué secreto? Dice, por eso, antes de ir allá, es importante que ustedes lean Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Sí. ¿Qué pasó con Noemí? Noemí tenía ¿qué cosa? Tenía todo. Pero llegó un momento de que escaseó y ¿qué hizo? Es que fue sabida, ¿no? Antes de que a mí mejor me voy. ¿Y a dónde se fue? A una tierra maldita. A Moab se fue. ¿Y qué hizo? El Todopoderoso le mató al marido y a los 2 hijos. Todo le quitó. Y la dice, y ya no me llamen Noemí, llámeme Mará. Sí. Porque él mismo me quitó todo lo que tenía. O sea, reconoció. Cuidado, nos puede pasar eso. Que sí, para todos nos va a venir. Nos puede venir. Y si ya nos pasó, bueno, bendito sea porque ya la pasamos. Pero en ese tiempo es donde más firme es para probarnos. El pueblo dice fue probado. Es prueba. Para ver, como dice, de qué estamos hechos. Si estamos hechos de murmuración, de aflicción, de lágrima, de querella, o de un corazón valiente y esforzado, de una fe que contagia a los demás, de una luz que no se apaga por más que soplen los vientos. De eso quiere saber qué tanto somos para Él. Así como Job soportó y después fue múltiple bendecido. ¿No lo podrá hacer en mi vida, en tu vida? Amén. ¿Acaso hay algo imposible? No. El imposible soy yo. Ese es el que tengo que superar. ¿Qué secreto esconde la jornada 33? En el versículo 37 al 39 de este capítulo 33. En el versículo 37 al 39
habla acerca de emprender una marcha desde Cádiz y acampan en el monte Or, que está en los límites de la tierra de Edom. Enseguida el sacerdote Aarón subió al monte de Or por órdenes de Yahweh, donde murió en el año 40, después de que los de Israel salieron de la tierra de Egipto, el día primero del primer mes. Cuando Aarón murió en el monte Or tenía 123 años. Es la jornada 33. ¿Qué secreto tiene? El campamento, Or quiere decir montaña. Aarón, acuérdense que es el primer Mashiach. De acuerdo a Levítico capítulo 4, en los versículos 3, 5 y 16, 3 veces habla del sacerdote ungido. Cuando primera vez aparece la palabra Mashiach, que es un prototipo de Yahshua Mashiach. ¿Sí? 3 veces. Entonces aquí vemos qué cosa, que Aarón es la muerte de Aarón en un monte. Mashiach muere también en un monte a los 33 años, jornada 33. Y asimismo dice que Aarón murió en el año 40 de la salida de Egipto. 40, también podemos decir 4000 años de la aparición de Mashiach, desde la creación de Adán, que es expulsado de ¿dónde? De Edén. Y Edén, de acuerdo al mismo Bereshit, es comparado como Egipto. Eso lo dicen en Génesis capítulo 13, versículo 10. Es comparado a huerto de Edén como Egipto. Son expulsados Adán y Javá. ¿Sí? Y asimismo el pueblo es expulsado, sale de Egipto. La conexión que hay, entonces vemos que Aarón murió el primer día del 5º mes, es decir, 3 meses y medio después de la salida, que es el 15 del primer mes. ¿Aluden a qué? A los 3 años y medio del ministerio de Yahshua Mashiach, que arranca en el año 30 de su vida. Y por eso, asimismo, vas a ver qué cosa, que 3 veces el texto del monte de Or es mencionado en este texto. 3 veces es mencionado Or, 3 veces. Entonces, vemos de que Mashiach, asimismo, tiene 3 días, ¿en dónde? En el centro de la tierra hasta su resurrección. O sea, hay una conexión en esta jornada 33. ¿Sí? Proféticamente anunciando a quién, a Yahshua Mashiach. ¿Quién no quiere ser generoso? Ahora la pregunta. Versículo 2 y 6 del capítulo 35, para terminarla para allá. Dice respecto a las ciudades de los levitas, que tenían qué cosa. Habla y da orden a los hijos de quién, a los Bene Israel, respecto a qué. Ojo, versículo 2, da. ¿Ya están ahí? Ya, capítulo 35, versículo 2. Da de dar. ¿Para qué? Para de su heredad, den a los levitas, para que vivan. Entregarás a los levitas. Versículo 3, tendrán ellos. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y serán para qué? Para su ganado, para sus animales y para todas sus bestias. Los campos, versículo 4, entregarán. Los levitas tendrán. Versículo 6, de las ciudades que entreguen. Versículo 6, les añadirás. Versículo 8, ustedes darán. De los que tienen más, darán más. De los que tienen poco, darán también, pero menos. Cada uno entregará de acuerdo a qué, a lo que ha recibido. El pueblo de Israel fue entrenado para ser generoso.
el maná, el mishkan, las primicias, los diezmos, las cosechas para los pobres, los animales, para dar préstamos, para suplir las necesidades básicas de sus hermanos. Yahweh es muy generoso, lo sabemos todos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, asimismo, Él no se cansa de dar, por eso es cuidadoso de enseñar a sus hijos, ¿qué cosa? A ser como Él, generoso, donde la justicia y la generosidad siempre van juntas. La justicia y la generosidad siempre van juntas. Es interesante ver que Yahweh se dio ¿qué cosa? De acuerdo a lo que tú lees, Él no le está diciendo a los hijos, oye, de tu ciudad tú le das a ese. No, les da solamente que tienen que dar la potestad de que cada ellos, de cada tribu, de acuerdo, por eso dice, de acuerdo a lo que ya recibiste, al que tiene más, dará más, y el que tiene menos, dará menos, pero tienen que dar. Les da la voluntad libre de ¿qué? De saber dar. Como saben que han recibido, porque lo que recibieron es ¿por qué? Porque lo heredaron de sus antepasados. No, porque el Todopoderoso les prometió, puedes contar las estrellas, así te daré una descendencia y les daré tierras, una tierra que fluye leche y miel. Entonces de lo que recibieron ellos dieron, están siendo entrenados. Asimismo, ¿qué nos ha dado a nosotros? La salvación. ¿Qué nos ha dado a nosotros? Su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces, ¿por qué no podemos ser nosotros aprender a ser generosos? Da, el que tiene más, ponga más. Hay una cena. El que no tiene mucho, poca. Más que sea traer la frutilla. Pero hay que poner. Es interesante que vemos que Él dio a cada tribu tierra y cada tribu tenía que dar. Ahora, de estas hablamos de las 48 ciudades, 6 eran para homicidas, pero que ellos recibían comida y cama sin costo, por la provisión de los levitas mismos. Que estos levitas, a sabiendas de que estos eran homicidas, sin embargo, no les escatimaron y les dieron. ¿Sí? Ese es el pueblo de Dios, de Elohim, que da, que de lo que dio, que lo que recibió, dio también. Aprende a ser generoso. Tenemos que ser generosos. ¿Por qué? Porque ser generoso refleja el carácter de nuestro Padre. Somos reflejo de nuestro Padre. Nuestro Padre es generoso. Nosotros también tenemos que ser generosos. Y como nos enseña la Torá, aquí es que solamente levita le dio levita. No, le están dando a los homicidas. Como dice, que no se lo merece, pero sin embargo le está dando. Es decir, que al enemigo también hay que darle. Al que no te cae bien hay que darle. Pero mucho más, como dice Pablo también, con la familia de la fe primero. Pero hay que ser generoso. Es importante la generosidad. La línea de tiempo. Para terminar. ¿Sí ves esto? Sí. ¿Qué pasa? Mira, es la línea de tiempo. Ah, usted es loco que ahora saco un elástico para enseñar. Que me ha visto que no tengo, que se me cae. El juicio y la justicia en una mano. En esta línea de tiempo está su misericordia, su raje, su gesed, su ahabá. Y se mueven y se extiende y Él extiende. Su generosidad es esta, que Él extiende, pero ciertamente tiene un límite en que esto se romperá. Y por eso vendrá el día del juicio de las naciones. Pero mientras esto se extiende, Él seguirá siendo generoso con todos nosotros, a fin de que aprendamos a ser justos, porque en esto se refleja la justicia, ser sadik, para alcanzar ser kadoshim, por medio del raje, de la gesed y el ahabá.
que nos da la emet, la verdad. Que veamos siempre este elástico, que cómo se extiende para con nosotros, así mismo, para con los nuestros. No dejemos de estirar también esto. Chava, chalo.